que nos redarguye de pecado, la que nos guía, la que nos instruye, nos lleva. Estamos contentos, ¿verdad? Gozosos en el Señor, ¿verdad? Amén, Señor. Es muy bueno y misericordioso. Vamos a dar lectura a su palabra, que se encuentra en el Evangelio de San Lucas 13:6. Nos paramos en reverencia al Señor para la lectura de su palabra. Amén. ¿La encontró? Lucas 6. Evangelio de San Lucas 13:6. Aprovechamos a saludar a los hermanos de San Pedro que están acá, a la hermanadita, a su familia, que el Señor les bendiga, les guarde grandemente. El Señor las ha llamado en un tremendo propósito, a ella y a su familia, son portadores del Evangelio de Jesucristo. Hay muchas bendiciones que el Señor tiene para ustedes, muchos dones que el Señor les va a entregar y ministerios tremendos. Amén. Igual al hermano acá que no conozco su nombre. ¿Cuál es su nombre, hermano? El hermano Leonidas. No sé si había venido antes, pero le saludo en el nombre del Señor. Le doy la bienvenida, que el Señor bendiga su vida. Y así a cada uno de nuestros hermanos, Natalia, el hermano acá, que el Señor les bendiga y a cada uno. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano, y entonces decíamos Lucas 13:6. Amén. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Y dijo el Señor también esta parábola. Dijo, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué no utiliza también la tierra? Entonces él respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortara después. Amén. Tome asiento. Amén, Señor. Bueno, hermano, hoy día domingo se cumple una semana, hoy día domingo del término de la convención, ¿verdad? Amén. Y se habla. Hoy día en la mañana justamente fue la primera predicación antes de pasar, me parece, a la palabra o al pastor que le tocaba predicar, ¿verdad? Se ha mencionado mucho. Y yo decía, pues Señor, ¿y qué podría predicar? Porque siempre, bueno, hay una palabra de Dios en nosotros, pero siempre uno buscando el tiempo que estamos viviendo, uno siempre le pide al Señor que vaya revelando conforme a lo que sucede, pues, ¿verdad? No podemos andar como pajaritos sin saber lo que Dios ministra, tanto a nuestras vidas como a la iglesia, ¿cierto? Porque el Señor nos va guiando cada día más. Y el Señor me entregaba de la oración, me entregaba esta palabra y yo decía, sinceramente, Señor, ¿y por qué? Porque, Señor, decía yo, esta palabra de los frutos. Amén. Y nosotros nos situamos, nos dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí que hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutilice también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortará después. Amén, Señor. Y aquí el Señor nos sitúa, hermano, entre dónde nos situamos nosotros en esta palabra. En la higuera, ¿verdad? En la higuera el Señor nos sitúa a nosotros en la higuera. No en la tierra y el viñador, sino que Él
conforme a su palabra, nos sitúa en la higuera, ¿verdad? Y habla de los frutos de la higuera, ¿verdad? Y eso venía a redarguir mi vida, porque a buscar, saber, uno siendo como higuera tiene que dar frutos, cada uno de nosotros. Amén. Y de ahí nos vamos a centrar en lo que el Señor ha venido ministrando. Y por qué el Señor pone esto de la higuera, nos sitúa a nosotros en la higuera, como nosotros somos la higuera y los frutos que debemos dar. ¿Qué fruto debemos dar? Sabemos que la higuera da higos, pero yo buscaba en realidad qué tan importante, porque el Señor dentro de su escritura, Él sitúa la higuera, porque podía haber sido una piña, una palmera, no sé, otro. Pensaba yo, decía, Señor, ¿y por qué una higuera? Y buscaba información. Y sabe que me encontraba con cosas que eran bastante de edificación para mi vida. Porque de esta palabra, de esto se ha predicado bastante, ¿verdad? Pero el Señor va ministrando conforme al tiempo que nosotros estamos viviendo. El Señor va ministrando su palabra conforme a cómo va pasando, a lo que va sucediendo, ¿verdad? Entonces, un tiempo atrás se predicaba esta palabra y se le daba la interpretación correspondiente al tiempo que el Señor quería que el pueblo supiera. Más en este tiempo el Señor entrega esta palabra y Él da para que esta palabra vaya redarguyendo los corazones de cada uno de nosotros y nos vamos situando como frutos, como la higuera. ¿Y qué frutos son los que nosotros damos? ¿Verdad? ¿Cómo damos? ¿Qué frutos damos? Y yo averiguaba y resulta de que de hecho, lo que investigaba, la higuera es un árbol que hay bastantes variedades de árboles. Hay bastantes variedades. Y hay unos que crecen entre 8 o 10 metros. Hay unos árboles, higueras que son más pequeñas, ¿ya? Pero esta higuera que era citada por el Señor en el pueblo de Israel eran higueras que crecían entre 40 y 50 pies, dice la Escritura. Buscaba yo en un lugar. Y 8 o 10 metros, grandes, son frondosas, dan hojas bastante grandes. Y ellas dan 2 clases de frutos. 2 frutos en el año. Mire que eso es... yo no sabía, pues yo ya todo entre un saco. Y la ignorancia de uno dice da frutos y da 2 frutos. Da la breva y el higo. Y 2 frutos. Y el Señor, yo decía, Señor, bueno, ¿y qué es lo que tú quieres ministrar con respecto a esto? Y un fruto más dulce, el primer fruto, que es la breva, que es dulce, y el segundo fruto, que es el higo, es mucho más dulce. Es mucho más dulce. O sea, el segundo es más codiciado. De hecho, la Escritura habla de que no era cualquier árbol. El pueblo de Israel, el árbol en el tiempo del Señor, era un árbol que era codiciado. Era un árbol que no era cualquiera. ¿Ah? De hecho, se le denominó el fruto el árbol de los pobres, que comían del fruto, mucho de la higuera. ¿Ah? El árbol tenía propiedades curativas. Tiene propiedades curativas. Tiene fósforo, potasio, calcio, hierro, antioxidante. Y dentro de eso, de las propiedades, tiene agentes que son sanadores del cáncer, son anticancerígenos, ¿verdad? Y yo me encontraba con eso. Bueno, Señor, amén, porque nos pone a nosotros como la higuera que da fruto. Y nosotros tenemos esos elementos, ¿cierto? De sanidad, de curativa. Entonces yo decía, Señor, sí, de verdad, nosotros tenemos ese elemento. O sea, si el Señor nos cita a nosotros, nos pone por medio de su palabra
como la higuera y el fruto de la higuera, nosotros poseemos esos elementos. Tenemos elementos de sanidad, curativos, más para estos tiempos tan difíciles. Si de saber que hay una fruta, yo creo que no todo, porque yo recién vengo a enterarme de que este fruto tenía cualidades hasta cancerígenas que sana el cáncer, ¿verdad? Entonces, nosotros por lo general no conocemos, pero el Señor nos ha situado en su palabra y nos enseña por medio de ella de que la higuera tiene esas propiedades y nosotros somos parte de eso. Tenemos esas propiedades, esas cualidades. Y yo me gozaba en el Señor, decía, aleluya, gracias al Señor por eso, porque no es cualquier árbol, ¿verdad? Es frondoso, es grande, el fruto, el árbol del Señor, el que habla de la Biblia, era un árbol espacioso, grande, decía, y con hartas hojas, bastante frondoso. Y también habla de que los árboles más pequeños crecen con rapidez. 2, 3 años dice que ya están dando su fruto. Pero las higueras que son más jóvenes dice que son muy propensas a no crecer o a morir por efecto del viento y del clima. Clima muy, muy malo, tiende a morirse la higuera. Las higueras más jóvenes en esa inclemencia del viento tienden a morirse. Y yo decía yo, Señor, sí, pues pasan esas cosas a veces. Cuando nosotros somos muy jóvenes tendemos a morirnos y no dar frutos, ¿verdad? Y no dar frutos. Entramos en un letargo, ¿verdad? Entonces, acompáñeme, hermano, a Mateo 24, del 32 al 35. Mateo 32, 24, perdón. Mateo 24, 32 al 35. 24, 32 al 35. Amén. Dice el Señor, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Bueno, hermano, ahí el Señor nos está hablando de que también la higuera es usada proféticamente, conforme a los tiempos que nosotros estamos viviendo, conforme al tiempo que se viene, a los tiempos que se avecinan. Y dice aquí, dice, así también vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, y después hay una cosa, dice, a las puertas. O sea, siempre que este último tiempo hemos venido hablando de la venida del Señor. Amén. ¿Verdad? De lo que el Señor viene haciendo en este tiempo. Y Él dice que sabe conocer de la higuera. Habla de la higuera. O sea, proféticamente Él por medio de la higuera está hablando estas cosas. De la higuera aprended la palabra cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, el verano está cerca, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Y nosotros nos alegramos de eso. Nos alegramos por la venida del Señor, ¿verdad? Porque como predicaba el hermano ayer, estamos esperando la venida del Señor, que todo está dado. Cuando predicaba el hermano Gonzalo ayer, que todo está dado. Incluso él en una parte tocaba un poco del crecimiento, del germinar, de las plantas y esas cosas. Tocaba un poco sobre esta predicación. Amén. Y en Jeremías, hermano, 24:3. Jeremías 24:3.
Jeremías. Si alguien lo tiene, puede leer porque yo tengo aquí. ¿Amén? ¿Alguien puede dar lectura? Jeremías 24:3. Amén. Acá no. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que los malos no se pueden comer. Amén. Amén. Amén, pues, hermano. Y dice que la palabra ahí en Jeremías habla de que hay higos que son buenos, y malos, muy malos. Habla de la primera fruta y del segundo fruto, porque dice que hay frutos que son dulces y muy dulces. O sea, la breva es dulce y el higo es muy dulce. Y también dice que hay frutos malos y muy malos, o sea, hay amargo y muy amargo, ¿verdad? Bueno, y el Señor nos ha llamado a nosotros a dar frutos, hermano. Pero ¿qué frutos somos los que damos nosotros? Ciertamente dulce, muy dulce, amargo o muy amargo, ¿verdad? Bueno, los frutos que normalmente nosotros damos dentro de la iglesia es el trabajo que normalmente nosotros hacemos. Dentro de la iglesia el Señor nos ha puesto dentro del redil, dentro del reino, a hacer ciertos tipos de trabajo para dar movimiento a la iglesia del Señor, ¿verdad? Y esos son frutos, el fruto que nosotros tenemos dentro de la iglesia, porque sí damos fruto. Si usted se gana en la puerta y es portero, usted está dando un fruto, ¿verdad? Si usted trabaja en la televisión, usted da fruto. Amén. Está dando fruto. Si usted es parte de la alabanza, eso es fruto. Es fruto de lo que el Señor ha hecho en su vida. Si usted predica, es fruto del Señor. Si usted coordina, también es fruto del Señor. Si usted lo que haga dentro de la iglesia, si usted trabaja en la cocina, es fruto del Señor. Si usted sirve, no sé, la iglesia tiene tanto movimiento, hay tanto mover dentro de una iglesia viva del Señor, que los frutos por sí solos van hablando. Dice la palabra, por los frutos los conoceréis, ¿verdad? Pero para que nosotros podamos dar estos frutos dentro de la iglesia, hay otros frutos que debieran darse primero. Como yo decía de la higuera, el higo es dulce. Hay uno que es dulce y uno más dulce. Y tienen ciertas características, decía anteriormente yo. Uno, para que ser dulce y tener características de sanidad, tienen potasio, hierro, azúcares, ¿cierto? También nosotros no tenemos esas cualidades de potasio, hierro y antioxidantes que son anticancerígenos. Sino en nosotros tienen que darse estas cualidades que son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser fruto dentro de la iglesia, para ser dulces dentro de la iglesia, para sentirnos ante Dios como buenos frutos. Y los frutos del Espíritu, según Gálatas 5, 22, 23, yo lo tengo anotado aquí, que usted los conoce. Dice: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Dice: contra estas cosas, contra tales cosas no hay ley. Amén. Hermano, y bueno, yo hacía como el Señor me llevaba a hacerme una retrospectiva con respecto a mi vida. Si yo he sido o no he sido un fruto dulce, ¿verdad? Porque estas son las características que nosotros debemos tener como siervos del Señor, como hijos de Dios, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Si tenemos amor, si hay amor en nosotros, si hay gozo en nosotros, si existe la paz, la paciencia, la benignidad, si existe la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza,
Hoy si se juntan todas estas cosas somos un fruto más que dulce. Somos muy dulce, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, yo decía, Señor, gracias porque Él viene tratando nuestras vidas, en especial la mía. Porque hay muchos frutos que uno no da. Hay frutos que uno es parte de la iglesia, pero hay frutos que todavía no son manifiestos en la vida nuestra. Y no sé, en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de cada uno, si estos frutos son evidentes o no son evidentes. Dice, por los frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros servimos en la iglesia o hacemos las cosas para la obra del Señor, lo hacemos contento, gozoso en el Señor. Lo hacemos porque tenemos los frutos del Espíritu, ¿verdad? Pero también el Señor después nos pide que estos frutos, que nosotros seamos una higuera, dice, amor, gozo, dice. Y los frutos, dice, y el Señor nos pide, dice, busquemos en San Mateo 7, Mateo 7. Amén. 7, 16, 17. Mateo 7, 16, 17. Amén. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol de buenos frutos, pero árbol malo da malos frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. En realidad es sentenciosa la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice que yo leía en una parte donde decía que el fruto, el leño de la higuera normalmente era echado con mucho, usado comúnmente para avivar el fuego del altar de Dios. Para avivar el fuego del altar de Dios, dice. Buscaba yo en una parte, aparecía sobre la higuera. Bueno, hermano, no creo que el Señor quiera cortarnos a nosotros, ¿verdad? Por lo menos el Señor, dentro de lo que yo oraba y el Señor ministraba mi vida, no me hablaba sobre cortar, sino de que nosotros debemos entender y comprender de que si Él, cuando quiera extender su mano y quiera tomar un fruto, sea un fruto dulce, agradable, dice, a Él, agradable. Pero también el tiempo que nosotros vivimos, la gente también necesita de probar ese fruto. Nosotros debemos ser un fruto más que dulce, muy dulce. Porque si vamos a ir a evangelizar, si vamos a salir a tomar nuestras tierras, los lugares donde nosotros nos vamos, no podemos ir sin estos ingredientes. No podemos ir sin el fósforo, el hierro, el potasio, que decía que son la fe, sin la fe, el gozo, el amor, la paciencia, la benignidad. Si nosotros fuéramos a tomar nuestras tierras sin estos frutos, sin estos ingredientes que componen el fruto, nosotros fracasaríamos. Porque no sería un fruto agradable para las personas a quienes nosotros el Señor nos llevara. Pero eso de obtener, eso nos es dado obtenerlo en la presencia del Señor, ¿cierto? Como siendo parte de la higuera. Eso nos es dado trabajando en el Señor. Así que cuando nosotros le servimos al Señor, en su casa, le servimos en todo lugar donde estemos haciendo el Evangelio del Señor, pregonando su palabra, todo, es para edificación de nuestras vidas. Es para que los frutos sean manifiestos. Sean manifiestos los frutos. Y no seamos como refunfuñones. No seamos como, chuta, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Cuando el Señor nos llama a tener fruto,
a tener estas propiedades, estas cualidades. A tener estas cualidades que nos hacen un fruto dulce, de las cuales hacía mención. ¿Verdad? Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos un fruto agradable conforme al tiempo que estamos viviendo. La gente necesita, dice la palabra, y ayer era mencionado, la tierra clama la manifestación de sus hijos. Esta palabra ha calado hondo en mi corazón, porque me ha llevado a reflexionar mucho más allá con respecto a esto, sino a la necesidad que hay de parte de mucha gente. Ayer estaba en la casa, disculpe que me salga un poco, estaba en la casa de una señora que me decía que lleva 8 años en el Evangelio, no predica, no hace nada, se sienta, no va 8 años ahí. Y me dijo que había estado muy enferma y que ella iba a la iglesia por gratitud y no sabía nada, me dijo, no sabía nada de la palabra. Nada, o sea, no había un fruto en ella, yo conversando con ella. Entonces yo veía que en realidad no quiero hacer una crítica a los que direccionan ellos, sus pastores, pero ¿con qué fruto ellos, cómo el Señor la trajo ahí a la iglesia donde ella va, pero ¿qué recibe? ¿Qué hay? ¿Por qué ella llega a esa instancia de no entender nada de la palabra de Dios y no tener fruto? O sea, todo el rato que estuve yo trabajando, hablé yo, y ella me miró nomás, me miraba, me dijo, no entendía nada. 8 años es como extraño, ¿verdad? Dios nos llama a eso. Nos llama a tener frutos dulces en el Evangelio. ¿Verdad? Para que la gente que pruebe sea gente que diga, sí, esto quiero yo, esto me gusta. ¿Verdad? Como cuando usted prueba una fruta y le gusta, le agrada, dice, sí, yo quiero de esto. Yo quiero más, Señor. Sí, quiero más de esto. Normalmente nosotros, cuando hablamos de frutos, se habla de estas cosas y de que el fruto va a ser cortado, siempre nosotros tenemos excusas. Siempre tenemos excusas. Y esto viene del Génesis, del inicio de la palabra, cuando el Señor creó a Adán y Eva. Ahí ya es mencionada la higuera. En esa parte ya es mencionada la higuera. En Génesis 3, dice Génesis 3, dice Génesis 3:7. Voy a dar lectura a eso. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sí, Señor. Amén. O sea, en el libro, en Génesis, el Señor habla del libro de la vida y el libro y el árbol de la sabiduría, de la ciencia de la sabiduría. Y menciona la higuera. Y ya para excusarse, para tapar el pecado, usaron la hoja de higuera. O sea, nosotros ya estábamos llenos de excusas. Y siempre cuando se nos piden fruto tenemos excusas. ¿Verdad? Siempre cuando alguien habla de los frutos, siempre tenemos excusas. O se es predicado sobre la higuera, hay excusas. O sea, la excusa viene del principio, ¿verdad? Pero el Señor igual en su misericordia, ¿qué hizo después? El Señor le sacó la hoja de higuera y les puso pieles. Yo creo que ese fue el primer sacrificio que el Señor hizo. El primer sacrificio que el Señor hizo para expiación de nuestros pecados. Tiene que haber sacrificado unos animales para poder obtener la piel. O sea, ya había habido una expiación para el hombre. Porque no, si con la hoja de la higuera no bastaba, nos tuvo que poner vestimentas, pieles. El Señor ya había puso pieles.
y para la expiación de nuestros pecados. Entonces, estamos ciertos que el Señor es bueno con nosotros. Y en Zacarías 3:10 dice el Señor, yo voy a dar lectura, hermanos y hermanos. Dice, Zacarías 3:10, dice, en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, convidaré a cada uno a su prójimo. No, dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su propia higuera. Amén. De su propia higuera. Amén. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su propia higuera. Ahí está hablando de que nosotros, cada uno es una higuera, ¿verdad? Y cada uno debe dar sus propios frutos, y va a haber un día en que cada uno va a invitar. El pastor Luchito en Temuco tiene su propia higuera y está procurando sus frutos conforme a los frutos que él ha tenido. El pastor Germán lo mismo, los pastores aquí y en Santiago, y así en cada lugar donde se predique la palabra y hayan siervos del Señor, ¿verdad? Amén. Amén. El Señor nos llama a tener fruto. Disculpe que sea macadera en esto, pero que nuestros frutos sean agradables al Señor. Amén. Sean agradables al Señor. Sean frutos dulces. Más que dulces, muy dulces. Amén. Póngase de pie, hermano. Damos gracias al Señor por su palabra esta mañana. Amén. Yo espero en el Señor que usted lo haya recibido en el Espíritu. Amén. Porque no es mi palabra, es la palabra del Señor. Y yo sé que para algunos a veces esperan la revelación, esperan la palabra de Dios, pero Dios sabrá por qué a veces hace las cosas y cómo lo hace. Tal vez si a usted no le ha parecido muy relevante ni muy revelante la palabra, yo sé que en el Señor que hay corazones que fueron ministrados, porque es la palabra del Señor. Y dice que pasará todo, pero no, su palabra no pasará. Y dará fruto, dice ella. Amén. Yo invito a pasar a los salmistas para que podamos ser ministrados por la alabanza, gozarnos en ella, porque el Señor es bueno y Él siempre tiene para nosotros algo nuevo cada día. Amado Dios y buen Padre Celestial, esta mañana yo te doy gracias, Señor. Padre, por la administración de tu palabra, Señor, porque no ha sido mi palabra, sino en la suya, Señor. Padre, usted, Señor, vaya arguyendo, Señor, la vida y los corazones de cada uno de ustedes, Señor. Usted conoce la necesidad, Señor. Padre, usted ha traído esto, Señor, a la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque usted sabe, Señor, el proceso y el momento de la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, le damos gracias esta mañana, Señor. Le alabamos, le glorificamos, Señor. Padre, porque usted es único de ser alabado, Señor, glorificado por siempre, Señor. Le bendecimos, Señor. Su palabra es eficaz y verdadera, Señor. Padre mío, no es palabra de hombre, Señor. Señor, es su palabra, Señor. Padre, la que mueve, Señor, todo, Señor, el firmamento, Señor. Le glorificamos y le alabamos, Señor. Y le bendecimos, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor. Señor. Amén. Gracias.
cantaré al amor de los amores, buen amor, dulce amor, amor de Dios. Ya no hay más dudas en mí, todo mi mundo cambió al amor de los amores cantaré. Ya no hay más dudas en mí, todo mi mundo cambió al amor de los amores cantaré. Aleluya, Señor. El invierno pasó, se fue la lluvia y la tierra de lirios se cubrió. Es tiempo de la canción. Nadie la revereció al amor de los amores cantaré. Es tiempo de la canción. La higuera revereció al amor de los amores cantaré. Hoy la vida me parece más bonita, de alegría canta y late el corazón. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir al amor de los amores cantaré. Todo renace
Esta fue una producción de Betel Televisión, Televisión Cristiana Online.